Bienvenidos a todos. La Asociación Corpus Juris tiene el grato gusto de presentar una nueva entrevista para el proyecto Abogacía Libre, a cargo de la Dirección de Eventos. Mi nombre es Nadia Blanco y en esta ocasión los voy a acompañar en esta nueva entrevista. A continuación presentaremos a Anaís Rodríguez, quien es bachiller de Derecho de la UPC y cuenta con numerosos logros, tales como pertenecer al Grupo de Excelencia Académica, ser primer puesto de la Facultad de Derecho en el siglo 2022-2, ha sido becaria de CONADEC y la UPC, entre otros muchos más reconocimientos que tiene y que luego Anaís misma nos va a comentar. Bueno, bienvenida, muy buenos días Anaís, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Un gusto entrevistarte en realidad. Y bueno, coméntanos cómo te encuentras el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nadia. Gracias igual a la Asociación Corpus Juris por la invitación, por haber pensado en mí para esta entrevista. Y bueno, agradecer primero a Nadia por siempre su predisposición, su amabilidad en cuanto a las coordinaciones para este evento, ¿no? Bueno, hoy es un día de familia, igual estaba en casa, por eso justamente acepté la invitación de Nadia, ¿no? Que yo con gusto, así como en anteriores oportunidades también he dado pequeñas charlas en representación de la universidad. Para mí es encantada poder contar mi experiencia, poder tal vez, si es posible, inspirar a los demás estudiantes o a los que quieren estudiar la carrera de Derecho, elegir ya sea la universidad, la UPC o cualquier otra universidad, ¿no? Pero lo importante es que elijan lo que ellos quieren, lo que aman, cuál es su pasión, su inspiración. Sin lugar a dudas, definitivamente esta entrevista va a aportar muchísimo a los futuros estudiantes y actuales estudiantes, así que es un honor realmente tenerte aquí en esta entrevista el día de hoy. Y para comenzar, vamos a iniciar con las preguntas ya, y quisiera que nos comentaras un poco más sobre ti. ¿Qué has estudiado? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Dónde estás trabajando actualmente? Preséntate a la comunidad. Bueno, mi nombre es, como me presentó Nadia, muy bien, Anaís Rodríguez Aguirre. He terminado la carrera de Derecho hace poquito, en diciembre, a fines, y bueno, principalmente mis días libres lo que hago es, bueno, actualmente recién estoy tomando el hábito de un poquito culturizarme financieramente, el tema de las tarjetas de crédito, porque ya cuando creo que uno va avanzando, por así decirlo, en la edad, también tienen otras proyecciones, otras mentalidades, ¿no? Que cuando uno inicia. Bueno, mis ratos libres, ahorita estoy viendo, como le digo, me meto unos que otros cursitos ahí de temas de financieros. Adicional a ello, como ahora también estoy en la notaría y tengo una responsabilidad mayor a lo que antes también trabajaba en notaría, pero la responsabilidad era menos, tengo que tratar de absorber los conocimientos de una forma más rápida como lo hacía antes, entonces tengo que leer mis fines de semana y en realidad no hay descanso, pero ese no hay descanso no es que en un sentido de que me siento agotada ni nada por el estilo, sino que me da gusto, me ayuda, me siento feliz el repasar, el estudiar, el investigar. Me gusta esa sensación de siempre querer saber más. Y no en el sentido comparativo, saber más que el otro, no, sino que yo misma, o sea, alimentarme más intelectualmente, conocer más, para de esa manera tener las herramientas necesarias, las herramientas suficientes para poder ayudar, en este caso, a los clientes o incluso a mi propia familia, ¿no? Que en realidad es una de mis prioridades. Ahora, en el plano académico, bueno, voy a contar así resumida cuenta, como me presentaste, como que pertenezco al Grupo de Excelencia Académica. Primero, fue para ingresar a la universidad, fue una noticia que yo específicamente no había elegido la universidad. Un día cualquiera, regresé así de la calle a mi casa y mis papás me dan la noticia: Anaís, ya te hemos matriculado. Yo, ¿qué? Ya me matricularon. Y la primera pregunta que hice fue, ¿y en qué universidad voy a estudiar? Y me indicaron, mira, hemos decidido con tu mamá matricularte de la UPC. Y yo, bueno, hasta ese entonces había escuchado muy poco de la universidad, pero una vez que me indicaron que vas a estudiar en la UPC, entonces empecé a revisar, empecé a chequear la malla, ¿no? Un poco. Y dije, bueno, primero el campus me parecía bonito, simpático, la malla también estaba alineada en general a lo que quería, y dije, ya, está bien, ¿no? Gracias, siempre agradecida por todo lo que me pasa. Y bueno, empecé mis primeros ciclos, primer y segundo ciclo. La verdad, lo recuerdo con mucho cariño,
no porque me haya ido de maravilla. De hecho, recuerdo que entré a la universidad con lo que se llama la famosa beca de honor, en el cual hasta el año pasado al menos era que te descontaban un porcentaje importante de tu boleta. Y dije, bueno, ok, yo quiero que mis papás no tengan esa preocupación tanto económica por mí, porque ellos me están dando la educación, entonces voy a tratar de al menos obtener esa beca de honor ciclo tras ciclo. El primer ciclo lo obtuve, pero no de una manera así, como que he superado ese mínimo ponderado que me solicitaba la universidad. Y mi crisis, y donde empezó toda la historia, fue a partir del segundo ciclo, en el cual por primera vez, recuerdo, tuve una crisis en el sentido que me retiré de un curso. Me retiré de un curso y dije, ¿qué está pasando? No era esa imaginación, esa idea que yo tenía de la universidad, porque antes yo de pequeña y veía, ¿no? Que los universitarios, como que uno crece con el sentido que no, en la universidad tú te vas a divertir, vas a ganar amigos, vas a generar una bonita experiencia, pero yo no sentía nada de eso, yo sentía que más bien me estaba agobiando. Yo dije, ¿y la experiencia bonita en qué momento? Y bueno, pues entonces dije, no, algo estoy haciendo mal. Yo no quiero agobiarme por las notas, no quiero estresarme por simplemente sacar el mínimo y dejar tranquilos a mis papás. No, no quiero. Yo quiero disfrutar la universidad, quiero disfrutar esta etapa académica. Y entonces terminó el segundo ciclo y un día así reflexionando en mi cuarto, así en momentos solitarios, conversando conmigo misma, dije, tengo que cambiar, tengo que empezar ya, o sea, cambié de chip, ¿no? Esa mentalidad ya no de pasar solamente el mínimo para obtener la beca de honor, sino que ya pensé, me propuse metas mucho más ambiciosas, se podría decir. Un día me mandan a comprar, recuerdo, fuera de casa, y estaba ahí en la combi, pegada, casi en uno de los momentos reflexivos, uno al lado de la ventana, pasan coches, árboles, y pensé, dije, ¿qué tan difícil puede ser sacar 20? O sea, no es complicado, antes también obtenía 20, pero era el hecho de que dije, ¿por qué a la gente se le complica tanto el tema de repente buscar la excelencia? ¿Por qué a la gente se le complica tanto de organizar un poco más su rutina estudiantil? Y dije, pero si simplemente pensé en ese momento, si solo es leer, comprender, resaltar, ser disciplinado, ser organizado, cosa que no lo hacía antes, pero me vino así en un pensamiento en la combi, en un momento reflexivo. Y dije, no lo veo difícil, no lo veo complicado, entonces voy a apuntar a eso. Inició el tercer ciclo y mi preocupación ya no era obtener el 30% de descuento que era el beca de honor o simplemente tener méritos, no, sí, era mi logro ahora, era sentirme bien conmigo misma, sentir que estoy aprendiendo y moverme como un pez en el agua en el ámbito de la carrera de Derecho. Y creo que lo logré. Lo logré porque en tercer ciclo me vino como que una avalancha de buenas calificaciones, empezaba a estudiar y no me sentía con esa presión de tener que sacar 20, ¿no? Simplemente sucedía a lo natural, sucedía. Y entonces sentí que en ese momento ya lo mío sí era derecho. Me sentí que era como el derecho era como yo moverme un pececito ahí en el agua, como que ese era mi hábitat, ese era mi estado en el que debía estar. Y bueno, las notas simplemente fluyeron, no, o sea, la sensación de tener buenas calificaciones se vieron reflejados porque previo a ello me esforzaba, dedicaba muchas horas y bueno, sacrificaba varias cosas que en fin de cuentas me sentí a gusto, sentí que ese sacrificio, digamos, ese costo de oportunidad fue para bien. Pude como que aprovechar bien los momentos, los tiempos muertos también. O sea, ya en general era una persona ya más disciplinada, pero eso fue en base al pensamiento que yo obtuve.
como dicen, ¿no? Por ahí, el pensamiento es la causa de muchas cosas que existen. Si uno cambia de pensamiento, uno quiere realmente lograr algo. Entonces, yo creo que lo principal es ponerse fechas, ponerse objetivos, ponerse metas, y así uno logra. Entonces, yo dije, desde tercer ciclo, ahora, ya no solamente quiero pasar el mínimo u obtener la beca. Ahora, en mi mente estaba el tema del GEA. Quiero pertenecer al grupo de excelencia académica. Porque antes era un rato ahí como que el mito, ¿no? Decían, no, creo que te dan la tarjetita negra, el distintivo para que puedas ingresar. Entonces, creo que a veces un estudiante en su momento tiene ese afán de un poquito del ego, tal vez, ¿no? Uy, ver que entró ahí con la tarjetita negra, la tarjeta distintiva, y que dirá, ya. Entonces, yo quería eso, quería esa sensación. Me proyecté, lo visualicé y lo logré. Lo logré, pero no fue un tema tampoco de suerte. Como les comentaba, era un tema de esfuerzo, un tema de dedicación y constancia. Y bueno, yo no es que sea también, o sea, independientemente como me presentaste, que si bien obtuve el primer lugar de mi promoción, no es que yo sea una erudita, un genio, no, sino que yo soy una persona súper normal, pero que con esa organización, con esa disciplina, a los finales como que vence a muchas cosas, vence independientemente que haya sido antes, si haya sido una persona muy aplicada o no, si eres disciplinado, entonces, o sea, olvídate, vas a obtener sí o sí resultados. Y aparte, claro, del networking, ¿no? Que manejas, que tienes. Muchas gracias, Anaís. La verdad es que es bastante instructivo todo lo que nos has comentado. Y vamos a regresar a este tema del proceso, de la disciplina, de la organización más adelante con las preguntas, pero un poco ya dirigiéndolo a por qué estudiaste el derecho, ¿no? Todos tenemos motivos por el cual empezamos. Tal vez en un principio tú me mencionaste que te costó el inicio y que ya en tercer ciclo tú sentiste que esto era lo tuyo, pero digamos, ¿cuál fue el motivo inicial que te dijo tal vez derecho sea lo mío? Que después lo pudiste confirmar. Coméntanos un poco sobre eso. Desde pequeña, en realidad tuve ese sentido de justicia, pero una justicia así general. De repente sí se puede llamar una justicia pura, no ahora como una justicia en el plano arbitral, una justicia contractual, una justicia penal, no, sino que era simplemente la justicia. No, antes no sabía las ramas del derecho. Recuerdo que mi decisión de estudiar derecho fue incluso a temprana edad, cuando tenía un aproximado de 11, 12 años, es que yo decidí estudiar derecho. Y principalmente esa motivación fue que, independientemente de que mi familia haya pasado por momentos duros en ese momento, entonces dije, yo tengo que hacer algo. Veía también el tema de que a personas, o sea, yo a mi corta edad, me daba cuenta que algo no iba bien. Dije, no, creo que a esa persona le están tomando el pelo. Entonces, con la contribución de yo estudiar derecho, y sobre todo porque antes me quedaba callada, simplemente todo era en pensamiento, no, creo que está haciendo mal, pero no me enfrentaba. Entonces yo veía el derecho como una herramienta para poder, ese era mi pensamiento en ese entonces, una herramienta para poder yo generar, o mejor dicho, desarrollar mejores habilidades. Por ejemplo, el tema de la expresión, y no solamente la expresión, sino expresarme, pero con argumentos, con justificaciones. ¿Y por qué no mejor tener una base legal, una base normativa en el cual pueda apoyarme, pueda defender a las personas que realmente están siendo víctimas de injusticia? Entonces ahí nació todo, ¿no? Por eso decidí estudiar Derecho. Muy, muy bonita tu respuesta, la verdad. Bastante ligada al sentido de la justicia. Y creo que esto es la base del derecho en general. Me parece loable que hayas entendido qué carrera querías estudiar tan joven. Y bueno, igual, tú tenías la seguridad de que querías estudiar derecho, sin embargo, hubo momentos tal vez donde dudaste, dijiste, uy, eso está siendo muy difícil, como bien lo mencionaste, así que este es un mensaje para todos los oyentes que no se desanimen y que justamente traten de mejorar, ¿no? Y que tal vez sí es su carrera, simplemente que es una dificultad circunstancial. Exacto, ¿no? Exacto, porque en realidad el derecho es tan amplio y tan rico en cuanto a sus materias, porque incluso, o sea,
si te va, digamos, mal en un curso, o sea, no significa que no, digamos, que no sirvas para el derecho. Hay muchísimas ramas en el que tú puedes desarrollarte, en el que, o sea, yo siempre digo, si no es ese camino, entonces toma el otro camino. Si no es A, entonces ahí ve. Pero siempre, siempre es lo bonito de derecho, que siempre hay opciones. Por ejemplo, por tomar ahí en el aspecto personal, la universidad no tiene incluso en su malla el curso de derecho notarial o, por ejemplo, tiene derecho registral, pero como curso electivo. Y eso se apertura de vez en cuando, de aquí creo que una vez cada 2 años. Sin embargo, yo he decidido seguir una línea de carrera en base al derecho notarial. Pero ¿cómo es posible? O sea, si no, ni siquiera tomé un curso de derecho notarial en la universidad, pero me estoy dedicando a la parte de notarial. Y eso en realidad es más que nada, uno creo que decide también a qué especializarse cuando uno practica, cuando uno trabaja. Porque en la práctica, mejor dicho, decides tú y sabes con mayor seguridad a qué te vas a desempeñar. Puede que incluso en la universidad haya sido un trome en el derecho administrativo o en el derecho penal, pero en la práctica, si se te dificulta demasiado y sientes que de repente es un sentir, y sientes que lo tuyo no va por ahí, entonces de repente hay otras opciones, hay otras ramas de derecho que te faltan explorar. Pero como dije, el derecho es tan amplio que por el hecho que la universidad ponga en su malla determinadas ramas o determinados cursos ligados a determinadas ramas de derecho, no significa que simplemente no sea lo tuyo el derecho. O sea, hay opciones, pero eso uno mismo tiene que investigar, tiene que averiguar. Claro, en parte tú descubriste la rama que tú querías porque tú decidiste también investigar, también experimentar en las prácticas lo que era el derecho notarial. Y justamente vinculado a eso, actualmente estás trabajando en una notaría y quería saber si nos podrías comentar acerca de tu experiencia en esa rama del derecho, tal vez alguna recomendación para los estudiantes que deseen dedicarse a esa rama, ¿no? Tal vez qué habilidades necesitas, tienes que ser más, no sé, disciplinada, más detallista. Coméntanos un poco sobre ello. Claro. Bueno, fue algo peculiar, algo particular en el que yo decidí estar en el ámbito notarial, porque así, eso no he contado a nadie, pero yo decidí trabajar desde los 17 años, o sea, siendo incluso menor de edad, pero con autorización de mis padres, en la notaría. Y justo es en la notaría donde actualmente trabajo. Al inicio me desempeñaba como asistente legal y en ese momento, en primer siglo, no sabía nada de derecho notarial. Y dije, ¿qué hago aquí? Nunca he tomado curso de derecho registral, no tengo ni la más mínima idea qué es lo que hacen en una notaría, pero ya estaba ahí. Recuerdo que mi primera actividad fue redactar un acta era, redactar un acta de una junta de accionistas. Me dieron los datos, pero sí me dieron, y recuerdo que un modelito, adáptalo, me dijo mi jefa. Entonces yo, bueno, dije, ya, a ver, voy a sacar los datos por aquí. Empecé a adaptar, me demoré, sí, porque quería hacerlo bien, quería generar una buena primera impresión. Llevé a mi jefa y me felicitó, recuerdo. Entonces, creo que mi primera experiencia sí fue una experiencia agradable, una experiencia que decidió seguir yo creciendo como persona. No es que de repente algunos sí han tenido una mala experiencia y su jefe dice, pero ¿qué es esto, no? Pero en mi caso fue todo lo contrario, afortunadamente. Mi jefa me incentivó, me inspiró a conocer más, investigar más, desarrollarme más como persona. Y bueno, ahí también la universidad tiene muchísimo que ver, porque si bien no tiene en su malla la parte notarial, creo que en toda carrera en general es importante desarrollar bien las habilidades blandas. Y bueno, justo uno de los logros que obtuve en la universidad fue aparte de que en Pronavec también fui mentora de uno de los becarios, en la universidad obtuve como un certificado, una mención de liderazgo, en el cual consistía como mínimo 5 cursos, entre ellos liderazgo y pensamiento sistémico, coaching, resolución de conflictos y entre otros, que me ayudó bastante en el sentido de tener un mayor
una mayor gestión, una mejor gestión de mis emociones, una mejor expresión en cuanto a, de repente hay palabras fuertes, pero decirlos en términos un poco más sutiles para la persona, para que, o sea, en el sentido empático, ¿no? Porque hay decisiones incluso, por ejemplo, si quieres despedir a una persona, de por sí la situación es densa, es tensa. Entonces, ¿cómo decir a otra persona, porque al final ambos son trabajadores, que ya, o sea, no va a estar laborando más? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, la universidad te enseña, te da las herramientas, y ahí sí yo estoy súper, súper agradecida, porque me ayudó bastante en la parte personal y que acompañó, fue un efecto rebote a la parte profesional. Pero ahí, gracias a ellos, adquirí también mayor confianza, porque uno inicia primero la carrera con un poquito de miedo, ¿no? Cuando a veces algo le sale mal, dice, uy, ya, quiere retroceder. Pero creo que la clave también es, o sea, confiar, uno aparte de confiar en el proceso, confiar en lo que uno ama. Si bien hay miedo de por medio, porque, o sea, y el miedo no es malo, hay miedo de por medio, creo que el miedo a las finales es de repente un obstáculo o una barrera que puede impedir que las personas realicen sus sueños, pero el amor que uno siente por lo que quiere hacer tiene que ser más fuerte que ese miedo, de modo que te ayude a romper esa barrera, te ayude a romper ese obstáculo para poder alcanzar lo que uno quiere. Entonces fue así que, ya para no desviarme, en la notaría yo quise seguir. Ok, la universidad no me da herramientas, me meto a cursos, pero yo aprendí más con la práctica, más que con la teoría. La teoría fue, por así decirlo, como para complementar. Me venían casos, yo veía como yo era muy observadora y sigo siendo muy observadora. Yo aprendo bastante viendo a las personas, a los abogados realizar. Agarraba un expediente, si no sabía nada, por ejemplo, último, estoy realizando rectificaciones de áreas cilinderas, de repente no muchos saben de esto, pero imagínense que es un trámite que tú nunca has tocado, nunca incluso habías escuchado. Entonces lo que yo hice fue, ok, voy a revisar expedientes anteriores, CAREX, ya lo llaman expedientes anteriores, y cómo lo realizaban, qué es lo que le solicitaban, qué pedían, creo que lo bueno también de un abogado o de una, tal vez, no sé si, lo creo que las mujeres somos más detallistas, sin menospreciar a los varones, pero empecé a revisar qué es lo que debía tener como mínimo, qué fallas observaban para que no proceda un trámite, y revisaba y revisaba. Y de ese modo es que cuando ya vinieron clientes, se aceptaba ese tipo de trámites, y recuerdo que hace un par de meses se inscribió después de, la notaría no hacía hace como 8 años ese tipo de trámites. Entonces, después de 8 años, recién yo lo hice por la vez consecutiva, ¿no? Que seguiría. Entonces, me salió inscrito. Y como que de cierta manera eso dices, wow, o sea, definitivamente, o sea, pese a que no conozcas tanto del tema, pero si al menos revisas el contenido, te das cuenta, investigas adicional a ello, entonces, o sea, así tengas miedo, pero si tú lo haces con total sinceridad, con total compromiso sobre todo, entonces el resultado te va a ser indiferente en el sentido que, o sea, tú has sido lo más meticulosa posible para lograr un resultado exitoso. Y en este caso, bueno, afortunadamente se inscribió el trámite, ¿no? Y al cliente satisfecho. Pero así fue más o menos el avance que tuve en la notaría. Primero como asistente de una abogada particular, de ahí asistente de las abogadas principales. También estuve como jefa en el área de registros, recuerdo mis 19 años. Tuve que salir por un problema de salud, pero nuevamente regresé, pero estuve en archivo. De ahí fui ascendida como ya recién este año, que retorné después del Ministerio de Trabajo, retorné nuevamente a la notaría como jefa legal adjunta, y último hubo una reorganización en la notaría y me ascendieron a jefa del área legal corporativo. Y ahí estamos dándole. Felicitaciones por ese ascenso, realmente eres súper joven y lo has logrado, así que yo realmente creo que eres un ejemplo y que personas, estudiantes, sin importar la edad, realmente pueden llegar a avanzar tan rápido como tú lo has hecho, a base de disciplina, ser una persona muy detallista
sobre todo también ese interés por investigar y encontrar soluciones y no quedarse en, no, no lo sé, y ir más allá, ¿no? Dar un paso más allá. Creo que tiene que ver también con tu mentalidad de crecimiento que veo que está bastante desarrollada y que también quiero que nos hables un poco de eso más adelante. Ahora, hablando sobre el Ministerio del Trabajo también, sería interesante si es que nos pudieras compartir algunos tips o nos digas más o menos cómo fue el proceso o cómo te preparaste para el mismo, porque sí hay entidades públicas, es muy difícil ingresar ya que hay mucha competencia. Entonces, coméntanos un poco cómo fue tu experiencia también dentro del trabajo de una entidad pública, ¿no? En principio, nunca fue mi plan estar en el sector público. No por menospreciar, pero no estaba dentro de mis proyecciones. Pero recuerdo que cuando quise darme un descanso en el ámbito privado, porque solamente se notaría, dije, estaba como 2 semanas en casa, porque ya eran creo que estaba en octavo ciclo, ajá, en octavo ciclo. Y un compañero me dice, Anaís, hay una convocatoria, sector público, ministerio. Dije, sector público. O sea, nunca había pensado en ello. Dije, bueno, a ver, bueno, ya estoy en casa 2 semanas, tengo que hacer algo. Y decidí postular. Envié mi ficha CV, era es por concurso público, 3 etapas. Envías tu CV, te citan una fecha para que puedas dar una evaluación técnica o escrita y posterior a ello una entrevista. Me citaron para una fecha. En la evaluación técnica me vinieron un pliego de 10 preguntas entre cultura general y temas netamente procesales, procesal administrativo y temas procesales laboral. Y hasta ahí no me dieron la nota. Pasó 2 días en el cual ya era la entrevista y seleccionaron de 60 y tantas personas que habían postulado, quedó reducida la lista, ¿no? Para la entrevista, que era un aproximado de 20 personas. Nos separaron en grupos, de 3 en 3. Y yo recuerdo que estaba en el primer grupo. Entonces, fui a la entrevista, pero creo que la clave en el sector público, yo antes nunca había postulado, o sea, cero de experiencia en el sector público, pero la clave creo que en una entrevista es, en términos, por así decirlo, chalacos, es ir a chorada, ir con la confianza, ir con la confianza en la entrevista. Así no sepas nada, porque yo no me considero buena en el ámbito laboral. Sin embargo, iba a trabajar en el Ministerio de Trabajo, pero dije, bueno, yo puedo. Me presenté a la entrevista, me presenté, dije las últimas actualizaciones del ámbito laboral, que en ese entonces estaba en el teletrabajo, entonces estaba en boca de todos, entonces empecé a hablar un poco la definición de ello, y recuerdo que me entrevistó el procurador adjunto, a quien guardo muchísimo cariño porque fue incluso, lo llegué a considerar como mi segundo padre. Me daba consejos de vida, consejos de cómo él se formó, o sea, es una persona muy linda en el cual hasta ahora sigo teniendo comunicación pese a que ya no esté en el Ministerio de Trabajo. Y sus palabras siempre han significado para mí una inspiración, un apoyo, como un consorte. Y entonces gracias a él fue que yo ahí recuerdo que en mi último año estaba dudosa, en el sentido, porque el ministerio me gustaba, sí, pero no me sentía con ese feeling de estar en una notaría. Tal vez por el tiempo en que estuve, no lo sé, pero yo en la notaría me sentía llena de vida, no por la gente, porque hay de todos tipos de los trabajadores, sino por el valor que yo podía aportar, por el conocimiento, porque ya me sentía en onda en ese trabajo, me sentía en onda en esa rama del derecho. El Ministerio de Trabajo era una etapa bonita, fue una etapa bonita, una etapa nueva para mí, que es el sector público, y veía temas procesales. Bueno, me desempeñé, creo que lo hice bien porque me guardaron mucho cariño. Recuerdo que en mi despedida incluso lloré, algo que nunca he hecho con el anterior trabajo, así guardé mucho cariño también, pero lloré porque, no sé, tal vez significó que la no posibilidad, no lo sé, porque yo creo que mi mente está, a las finales, es dedicarme en el ámbito privado y no público. Entonces, significó como un adiós, se podría decir, una despedida por un buen tiempo en el sector público. Pero en general me aportó muchísimo, aprendí cosas de derecho procesal que
que no jamás pensé tener esa experiencia en ese ámbito. Entonces, igual, me nutrió de conocimientos, aprendí de buenos profesionales. Recuerdo que ahí todos tenían esa aspiración de ser más, crecer más, capacitarse, como que si te rodeas de ese tipo de personas, indirectamente o inconscientemente, hacen que tú también tengas esa sed, ese hambre de buscar logros más altos y ya no solo en base a tus posibilidades, sino que querer más. Entonces dije, uy, me gusta esa sensación, me gustaba el equipo de trabajo, me gustó todo, pero a las finales dije, ok, en el ministerio puedo hacer una línea de carrera, es interesante la parte pública, estuve investigando, veía videitos en qué más o menos si decido quedarme, en qué parte me estaría desempeñando, gestión pública, tema procesal, pero por otro lado también estaba la notaría, como les comentaba, me sentía con ese feeling y decidí finalmente con una conversación bastante introspectiva, tanto conmigo mismo como el procurador que les comentaba, que actualmente sigue siendo procurador adjunto, y me dijo, Anaís, primero, sé sincera contigo misma, ¿qué es lo que quieres? O sea, a mí me puedes decir muchas cosas por quedar bien de repente, pero, o sea, sé sincera, ¿qué es lo que quieres? ¿A qué quieres desempeñarte? Y me empezó a hablar como que de padre a hija, y finalmente decidí, me rebelé y dije ante el procurador, doctor, siento que lo mío es la notaría, y creo que mi camino es por ahí. Me dio su bendición, como se dice, y bueno, pues creo que salí bien de la notaría, perdón, salí bien del ministerio, y nada, como le dije, actualmente igual sigo teniendo comunicación, sigo teniendo contacto porque a las finales fue una persona y es una persona que, o sea, es una persona muy, muy grata, es una persona que siempre tiene que tener ese agradecimiento, ese cariño y esa estima, ¿no? Porque te ha apoyado en la decisión tal vez más importante y más crucial para todo recién egresado de la carrera. La verdad, muy conmovedor lo que nos cuentas. Y creo que hay un toque emocional también lo percibí. Hasta a mí me emocionó. Y yo no estuve en esa situación, pero en verdad muy bonito lo que nos comentas. Creo que sí, creo que has estado en el clavo en decir también que es importante el lugar donde tú estás trabajando, porque también se sabe, ¿no? Lamentablemente, y sí lo vamos comentando para que la comunidad estudiante también sepa. Hay lugares en los que no es muy agradable trabajar porque lamentablemente el ambiente no es tan bueno y más bien en vez de tratar de hacerte crecer, al contrario, te van hundiendo. Y creo que has tenido mucha suerte y creo que me parece genial que hayas encontrado dos lugares donde tú has sentido que has podido crecer. Y sobre todo has seguido tu corazón, por decirlo así, ¿no? Has seguido lo que tú has querido hacer y lugares donde también te han apoyado. Y bueno, también has mencionado algo importante, todos queremos crecer. Lo cierto es que muchas veces, por intentar crecer mucho, a veces descuidamos la parte de repente familiar o la parte de los estudios. ¿Cómo has hecho tú para poder compaginar estos tres aspectos? Porque hoy en día es tan difícil. Tú has destacado en todos. Entonces, ¿cómo has hecho para poder manejar esta situación de manera adecuada y poder cumplir también como hermana, como hija, como amiga y también como practicante en su momento y como estudiante también? ¿Cómo has hecho malabares para poder, poder organizarte de tal manera que puedas cumplir con todo? Es impresionante. A ver, coméntanos un poco. Bueno, tampoco es que sea una persona así de devoción, que tenga todo alineado, porque hay momentos en el que dices, algo se me está saliendo de control. Si bien trabajar es importante en las primeras etapas en que uno, sobre todo que uno termina la carrera universitaria, creo que uno, como me decía mi ex jefe, que es el procurador, Anaís, nunca descuides a la familia. Así haya mucho trabajo, tu prioridad debe ser la familia. Y bueno, cuando uno tiene más responsabilidades, si bien mis responsabilidades únicamente es la parte personal, porque gracias a Dios tengo apoyo de mis papás, no tengo otras responsabilidades a diferencia de repente un padre de familia, ¿no? Que es el sostén de la casa, tiene que proveer alimentos, educación a sus hijos, tiene muchas más responsabilidades. Yo, así hablando de un tono un poquito cómico, solo tengo a mi perrito y a mi familia en sí. O sea, no hay muchas responsabilidades. O sea, ahorita lo que tengo que sí, mis papás siempre me dicen, es Anaís,
aprovecha ese tiempo mientras apoyamos, o sea, estudia, métete en lo que quieras, desempeñarte, o sea, siempre de el 100, siempre de lo mejor de ti. Entonces, llega un punto en que, bueno, en el trabajo uno está tan enfocada en querer sobresalir, en querer ser la mejor, en querer lograr cosas tal vez a corto tiempo, que sí, uno descuida la parte familiar, descuida la parte incluso personal entre amistades. En mi caso, al menos la parte familiar, creo que sí la balanceo bien, junto con mi hermana, a veces me pide apoyo. Yo llego súper cansada a casa, llego a veces a las 9, 10 de la noche porque no me queda nada cerca del trabajo, pero aún así me gusta levantarme con esa sensación, bueno, voy a aprender algo. Parece algo, no sé, inventado, pero es lo que yo siento. Yo digo, ok, voy a levantar, igual en las noches estoy imaginando, a ver, mañana tengo en la agenda que realizar una coordinación tal, tengo que conversar con, no sé, con una empresa tal para ver unos temas, o sea, siempre en la noche estoy ideando, estoy pensando qué es lo que voy a hacer al día siguiente para poder tener en orden. O sea, si bien uno dice, ya en la casa tiene que dejar todos los problemas del trabajo ahí, o sea, en el trabajo y no llevarlo a la casa, pero creo que a veces la misma responsabilidad te hace que si tú quieres tener también las cosas en orden, entonces tienes que organizar, tienes que programarte para que justamente no descuides esa parte, de repente ese ámbito familiar, ese ámbito amical, entre otros. Por ejemplo, con mi familia, al menos no he tenido roces, no he tenido ese tipo de desorganización en cuanto a la parte, digamos, emocional. Ese vínculo es así intacto, creo que sí lo manejo bien. Igual mi hermana me dice, Anaís, ayúdame con ese trabajito. Mi hermana todavía tiene 12 años y, y ya, pues, entonces tengo que apoyarla. No por una obligación, sino que, o sea, me da gusto que mi hermana también se sienta bien con lo que hace, porque, o sea, son niños y creo que están en etapa de formación y a veces los colegios, no todos los colegios son iguales. Entonces, el hecho de que tu hermana tenga una mala nota, una nota desaprobatoria, también te hace sentir mal. Bueno, dices, o sea, ¿cómo se sentirá mi hermanita? ¿O cómo se sentirá tal persona? Entonces, voy a ayudarla, ya. Le ayudo, me entiende, por eso supongo que me buscará, porque me entiende. Y bueno, la parte con mis amigas, no soy mucho, sinceramente, de salir, pero si hay la oportunidad se sale. Pero yo creo que en general, eso es ya de repente una excusa mía, si me están viendo mis amigas, no lo sé, pero creo que en general sí creo en el sentido de que siempre hay tiempo para todo, en base a tus prioridades. Si tu prioridad es tu familia, es una vez que de repente sea fin de semana, porque generalmente cuando uno trabaja tiene tiempo más libre los fines de semana, si tu prioridad es, no sé, estar con tu enamorado o estar con tu familia, o, no sé, entrenar, comer saludable o meterte en unos cursos, entonces yo creo que si existe esa prioridad, si tú quieres lograr eso, entonces sin lugar a dudas vas a poder acomodar lo que tú quieres. En mi caso, creo que no está entre mis planes, uy, fin de semana ya voy a salir con mis amigas o no, mis prioridades son distintas. O sea, no se juzga nada porque cada persona es distinta y está bien, pero no está entre mis prioridades como que compartir seguidamente con mis amistades. Sí compartir, sí comparto, converso, no descuido, eso sí, la parte comunicacional sí existe, pero no es que me tome un tiempo de repente de visitarlas en su casa y decir, oye, y charlar, ¿no? Así como con un tecito en la mano, no comparto ese tiempo, pero sí, siempre estoy en comunicación, siempre, eso sí, no descuido, o las puedo llamar, les puedo escribir por WhatsApp, pero siempre está la parte comunicativa. Bueno, excelente. Claro, cada uno es distinto, cada uno tiene formas distintas de desarrollar su tiempo libre, como bien lo habíamos mencionado al inicio. Y bueno, un poco para hacer una reflexión en base a lo que me has comentado, creo que parte de tu éxito en la organización también es hacer lo que tú amas y disfrutar tu camino. Creo que no te has presionado tanto a sacar excelentes notas y aún no se las has logrado. Y creo que eso es muy importante porque estás hablando ya de temas de disciplina, de compromiso, de responsabilidad,
Y justamente sobre ese tema quería abordarlo un poco más. Más o menos nos podrías decir qué habilidades blandas o qué habilidades en general crees que necesita un estudiante de Derecho o que tú has experimentado que son indispensables para, digamos, destacar y poder justamente también mantener un equilibrio en tu vida. En general, creo que lo primordial es, no soy una experta en tema de psicología ni nada por el estilo, pero creo que uno debe proyectarse. En base a la proyección, como al inicio les hablaba, el pensamiento es la causa de la creación de muchas cosas, de las cosas que existen. Entonces, si tienes esa proyección que vas a lograr algo, entonces tus objetivos, tu paso, tus metas van a estar alineados a ello. Por ejemplo, como les comentaba, yo no es que era mi afán de, sacar, digamos, 20. No, simplemente decía, pero ¿qué tan difícil puede ser sacar 20? Creo que es tener más disciplina, leer algo que hace cualquier persona y que estamos en la capacidad. Y un día recuerdo que ya continuamente obtenía buenos resultados. Ya cuando estaba por séptimo ciclo, sí, sexto, séptimo ciclo, pues llegó el tema de las pandemias, la virtualidad, un nuevo cambio. Yo sí cometí el error que antes en la presencialidad me relacionaba solo con un grupo muy pequeño y cerrado. No era una persona sociable, no que yo no conocía, no era el tipo estudiante influencer de la universidad, no, solamente en mi círculo. Y entonces, en la pandemia, en la virtualidad, como eran intersedes, me chocó. Y encima que mis amistades, no, ese ciclo dejaron de estudiar, entonces estaba solo yo no conocía a nadie, simplemente dije, ¿cómo voy a hacer los trabajos grupales? Ya. Dije, no, tranquila, Anaís, tranquila. Llegó el curso, hagan grupo, entonces, bueno, Anaís, ¿quieres hacer grupo? Ya, no conocía nada, pero ya. Lo importante para mí era tener grupo y no quedarme sola, si no, iba a desaprobar. Entonces fue pasando así, y ahí fui ganando mayor conexión con las personas, conocí a más personas. Es súper importante, eso sí, relacionarse, sí, en la medida de lo posible, desde el ciclo 1, ciclo 2. En los primeros ciclos es vital. Si no, bueno, ya como yo, pues a mitad de carrera que me empecé a relacionar, pero eso fue de cierta manera impuesto, porque si fuese por mí, de seguro hubiese estado arrepentida, ¿no? Hasta finalizar la carrera, pero ya, bueno, por algo suceden las cosas. La pandemia llegó para bien en mi caso. Pude abrirme con las personas, conocerlas un poquito más y bueno, entonces, como para no desviarme mucho, el tema de la proyección creo que es importante porque en un punto en que ya me había adaptado a la virtualidad, obtenía buenos resultados y dije, ¿qué tan difícil? Leí, me puse esa meta, ¿qué tan difícil puede ser sacar primer puesto? Y recuerdo que, muy aparte que fui reconocida el primer puesto en general de mi promoción, en uno de los ciclos dije, ¿pero qué tan difícil? Empecé a repasar, empecé a estudiar y sentía que creo que mientras uno se propone metas más altas, también el nivel de exigencia consigo mismo, pero no hay que ser duros tampoco, el nivel de exigencia consigo mismo aumenta. Entonces uno mismo es responsable de su propio crecimiento. Uno mismo genera esa impulsividad, ese impulso para que la persona pueda llegar, pueda concretar o alcanzar objetivos o metas que ellos han deseado desde el inicio. Y así fue, terminó el ciclo y me sentí nuevamente, el feeling, siempre pasa como un airecito, esa magia, qué sé yo, no lo sé. Pasó el ciclo, vi el orden de puesto, décimo super, uno de 2.800 citando, creo que decía. Primer puesto, décimo superior. Recuerdo que justo vi los resultados en el trabajo y bueno, fue mi grito, y mi grito de desesperación, pero más que alegría, desesperación, creo que fue, ¿qué está pasando? No podía creerlo. Y mi jefa me decía, pero Anaís, ¿cómo no te vas a creer? Te lo mereces. Y entonces ahí hubo un abrazo muy bonito entre mi jefa y yo, y ya, me felicitaron justo en las personas que estaban ahí, en el que me escucharon, ¿no? Dar ese grito. Pero era un grito en el fondo yo pensé que era un grito de alegría, pero creo que les asusté con mi grito. El detalle es que dije ya. Y de ahí
ya en relación, hablando un poquito de mis objetivos, si yo decidí la notaría es porque creo que más adelante planeo, ¿no? Planeo desempeñarme como notaria. Ese es uno de mis objetivos. Y por ahí va, entonces estoy tratando, igual en la medida de lo posible, como cualquier otra persona que busca su bienestar, tratar de generar conexiones, tratar de generar un ambiente en el cual pueda ayudar a también, porque cada puesto tiene sus requisitos. Y uno de los requisitos para ser notaria es que, aparte de que tengas diplomados, tengas maestrías que suman puntos, son como puntitos positivos, puntitos que en general, que en suma puede permitirte que seas o no notaria, muy independiente del conocimiento, pero sí, al menos los certificados, los congresos internacionales, eso sí suman bastante, y aparte de la experiencia, que es mínimo de 5 años para que puedas acceder al concurso público. Entonces son cositas que dije, ya bueno, voy a arriesgar, sé que en el ministerio puedo hacer una buena línea profesional, pero creo que ese es el deseo de corazón, ¿no? Que uno quiere y dice, no, la notaría, bueno, me voy a arriesgar, voy a irme por este lado. Sé que al inicio voy a empezar de abajo, pero creo que al final, si uno lo ve de mediano a largo plazo, la recompensa va a ser mayor. Y no la recompensa en términos monetarios, sino la recompensa en el sentido que has logrado lo que tú siempre quisiste. Y una de las funciones de la notaría es justamente servir a la comunidad. Y a mí me encanta, no sé si se sentirá en este mensaje, pero a mí me encanta la parte de servicio. Me gusta, no soy coach, pero me gusta inspirar a las personas, me gusta que confíen en sí mismas. Y yo lo digo esto porque, o sea, en algún momento yo, o sea, no fui nada de lo que soy ahora, en el sentido que hubo un tiempo en el que yo dudaba de mis conocimientos, desconfiaba de mí misma. Creo que todo estudiante ya sea de derecho o de cualquier otra carrera, tiene una crisis, a veces en la mitad de carrera. Pero, o sea, sí hubo esos momentos. Pero lo importante es mantenerse firme con lo que uno quiere. Va a pasar momentos, son como olas, ¿no? Momentos buenos, momentos malos, pero creo que uno a las finales tiene que ser muy, muy, muy agradecida con lo que uno tiene, ya sea algo positivo o algo negativo, pero que a las finales, o sea, siempre hay una explicación, que tal vez ahora no lo sepamos, pero creo que más adelante vamos a entender, así como muchas otras cosas que antes nos lamentábamos, ahora entendemos por qué han sucedido, y creo que han sucedido para bien. Entonces yo creo que, como dije, todo está en cuidar nuestros pensamientos, proyectarnos bien, proyectarnos hacia arriba, siempre hacia arriba, y no bajar nuestros estándares en cuanto a lo que nosotros querramos. Y como les comentaba, ya para tal vez cerrar el tema de la notaría y el tema universitario, un día sí, ya estando en la notaría, este año me parece, o el año pasado fue, ya por terminar la carrera, dije, qué bonito sería tener en mi notaría, así dije, qué bonito sería tener en mi notaría un cuadro de reconocimiento de la universidad en el cual diga primer puesto, y que los clientes pasen y ahí esté, pues, ¿no? Porque te dan un cuadrito de primero de ser notaria y aparte otros distintivos, pero que ahí esté como que una alumna que muy independiente, porque, o sea, el primer puesto no significa que también seas la mejor en todo. Hay personas que sobresalen en su campo y aún así no son primer puesto, pero son personas súper respetables y admiradas por mi persona. Pero como que es un distintivo general, ¿no? Que significa el esfuerzo, significa la disciplina, la organización, balancear tu vida profesional, tu vida personal, con tu vida laboral, entre otros. Entonces es un distintivo que te hace sentir orgulloso de ti mismo. Entonces dije, que pasen mis clientes y ahí está el reconocimiento. Posterior a ello, terminó la carrera, terminó el sufrimiento, no, mentira, terminó la carrera y este año, recuerdo que a inicios de mes, o saqué mi cuadro, ¿no? Mi orden de mérito en general, ya de toda la promoción. Y ahí me doy la grata sorpresa de que obtuve el primer puesto. Conté con emoción a mi familia,
me felicitaron, yo misma me felicité, me recompensé, porque creo que uno tiene que sentirse feliz, uno tiene que admirar sus propios logros, sentirse orgulloso y sobre todo recompensarse, no sé, de repente, si no tienes mucho dinero, ya un cafecito, pero de tu gusto, o si tienes las posibilidades, pues ya, de repente si estás con el tiempo, te das un viaje como recompensa, pero uno tiene que ser siempre, siempre, yo creo que agradecido con lo que tenga, pero siempre en vista a que esa situación puede cambiar para mejor, que es lo ideal, o puede cambiar también a veces para peor, pero al final de cuentas, como les decía, todo tiene una lección, todo va a suceder porque creo que más adelante va a ser esa causa una explicación de lo que más adelante nos convertiremos. Muchas gracias por tu respuesta, muy honesta, muy bonita, la verdad, la forma en que lo estás expresando, definitivamente estoy segura que va a llegar al público. Creo que es una información invaluable. Y has mencionado algo muy importante, que es el proyectarse. Y tal vez no seas psicóloga, sin embargo, muchas de las cosas que estás diciendo, muchas de las herramientas que utilizas, sí, estoy segura que se utilizan en la psicología. Entonces, definitivamente sí tiene mucho sustento lo que estás diciendo, no solamente por tus logros, sino en la parte académica. Bueno, un poco ya hablando justamente del proyectarse, es también importante conocer, ya hemos conocido tu proceso, conocemos dónde estás ahora, pero también quisiéramos conocer hacia dónde estás yendo, cuáles son tus próximos objetivos, por ejemplo. Ya nos has adelantado la parte notarial, ¿no? La tu notaría, pero coméntanos un poco más de repente a corto plazo o a largo plazo, cómo vas a hacer para llegar a ese punto, ¿no? O de repente complementarlo en algún otro aspecto. Me gustaría retribuir lo que en algún momento o lo que vengo atravesando ahorita. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ser catedrática. Sí está en una de mis proyecciones, enseñar. Enseñar, sí o sí tengo que enseñar en la universidad, en la UPC. Sí o sí, porque, y creo que me gustaría, sería bonito, impartir el conocimiento al menos en la parte notarial, que es la parte que más domino hasta ahora, en la parte notarial, en la parte registral. Me gusta también temas inmobiliarios. Como les dije, estoy metiéndome también a cursos ahí financieros, también cursos así inmobiliarios que veo. Y recién empecé para ser sincera, lo empecé hace mes y medio, pero ya estoy agarrando el hábito, porque a veces es complicado generarse un hábito, pero tienes que ahí estar, ser a veces duro contigo mismo al inicio para que puedas generar ese hábito. Entonces estoy ahí ya continuamente, justo todos los fines de semana tengo ese curso, hoy me toca, y bueno, como les comentaba, creo que es que todo en realidad parte del tema de la disciplina, el tema de la proyección, y como les dije, mi próximo movimiento es ser catedrática, ahora pero te exigen el tema de la maestría. Entonces, para lograr maestría, para ser catedrática, tengo que tener el curso de la maestría. Ahora, ¿eso cómo lo logro? Igual, primero, en realidad los pasos son sencillos, el punto es el tema de la decisión. Actualmente, sinceramente no me da el tiempo de meterme una maestría. Creo que el próximo movimiento, y creo que uno tiene que ser también, no aventarse de por sí. Ya, yo si quiero ser catedrática, ya, entonces me meto en una maestría. No ser apresurada, sino que creo que lo primero, uno cuando termina la carrera, y es egresado, es bachiller, el próximo movimiento, creo que de uno es sacar el título. Entonces, lo primero que ahorita en mi mente es, si estoy enfocada, es obtener mi título. Una vez que obtenga mi título, recibir por pasos. ¿Ok? Ya con un título, un profesional también, muy aparte que gana más, tiene mejores oportunidades. Entonces, esas mejores oportunidades hacen que uno también tenga mayor poder adquisitivo en el sentido económico, que también te permite solventar diversos gastos. Y en ahí recién meterme a algunos cursos ya que es un poquito más de tiempo, no es como un diplomado, ¿no? Que tal vez dura 3 meses, 4 meses a lo mucho, pero una maestría ya dura mínimo 2 años, tienes que ser constante, como una etapa universitaria versión 2, ¿no? Pero ya con 2 años se acorta el tiempo. Entonces, después de ello, igual, ahora en mis tiempos libres enseño
algunos cursos no relacionados a la carrera, porque, o al menos como les dije, domino más la parte notarial, pero en la universidad no hay ese curso, entonces igual enseño cursos selectivos. Entonces me gusta expresarme, me gusta enseñar, y más que me gusta hacer algo, es el sentido que los demás, o sea, en ese caso los estudiantes, me entiendan lo que quiero explicar, lo que quiero expresar. Entonces, creo yo, y también me han dicho a las personas que he enseñado que sí tengo tal vez esa capacidad de hacer llegar el mensaje, hacer llegar lo que yo quiero explicar y lo que quiero que me entiendan. Entonces, yo creo que por ahí va. Catedrática, también ser notaria, también estar en vínculos, ya más adelante de repente le actualizaré más, Nadia, en el sentido que voy a incorporar y meterme más en la parte del colegio de notarios. Y así, hay muchas cosas, hay muchos proyectos también que aún, hay algunos que todavía no me han confirmado, pero siempre uno tiene que estar buscando, no depender solo de una fuente, por más que a uno le vaya bien en el trabajo, en mi caso ya soy jefa, pero no, a mí me gusta ser una persona que no solamente dependa de un ámbito, porque digamos, mañana más tarde, ejemplo, cierran la notaría y yo me quedo en el aire. Entonces, no, uno tiene que buscar otro tipo de ingresos. Si es que alguien de ustedes, alguno de los oyentes que me está viendo, que me está escuchando, sabe la parte financiera, entonces inviertan, ¿no? En mi caso, no sé, pero estoy aprendiendo, como les dije, recién hace mes y medio, estoy entrenando, estoy metiéndome en algunos cursos financieros, porque sí quiero, me gusta esa idea de invertir. Y bueno, más adelante, ¿a quién no le gustaría tener esa libertad financiera, esa autonomía, esa independencia, ¿no? Que a la final creo que casi todos buscamos. La verdad es que son consejos también muy prácticos. El tema financiero definitivamente debería ser de cultura general porque te da bastante libertad, en verdad, y es una excelente decisión. Y es muy cierto, ¿no? En la pandemia hemos experimentado que depender de una sola fuente de ingresos es muy riesgoso. Entonces, me parece que tu consejo es muy práctico para los estudiantes, ¿no? Que desde que están en la universidad vayan aprendiendo tal vez algún cursito al respecto. Y bueno, te deseamos todos los éxitos posibles. Yo sé que vas a lograr todo lo que te estás programando, porque eres una persona muy disciplinada, muy comprometida con lo que hace y tienes todo el talento también para explotar. Entonces, bueno, te deseo lo mejor y bueno, ya casi terminando la entrevista, nos gustaría que nos dieras un mensaje o recomendaciones generales ya a toda la comunidad de estudiantes universitarios, especialmente a los de la UPC. Bueno, consejo general, que decidan, uno, pensando bien, pero sobre todo ese pensamiento tiene que ser alineado y ser congruente con el deseo de tu corazón, el deseo que uno quiere generar realmente más adelante para su vida. Si uno todavía no la tiene clara, entonces ahora hay muchas herramientas en las cuales uno puede facilitarse esa decisión. Tal vez ir a un psicólogo, hacer un test vocacional, para los que aún no están empezando, o de repente incluso uno no se da cuenta, porque, por ejemplo, tengo varios familiares que a ellos les encanta estar en la computadora, a veces crean pequeños juegos, pero dicen, no sé qué quiero estudiar. Pero, o sea, nosotros vemos, a nuestros ojos está, creo que la habilidad, creo que su vocación es por ahí, de repente ser ingeniero de software, ingeniero de sistemas, pero como que uno, a veces como padres, también hay que ayudarlos a descubrir su vocación. Y si en caso un estudiante o un alumno que acaba de terminar la secundaria sabe lo que quiere, entonces igual, o sea, que no vaya y no piense en el sentido negativo, sino que siempre se proyecte que sí, lo va a hacer bien, lo va a hacer estupendo, que no solo sea su meta sacar buenas notas, porque al final la etapa universitaria es una etapa. Son solo 5 años o tal vez 6 años de carrera universitaria, pero de ahí la cancha, el ámbito laboral, te vas a desempeñar más de 40, más de 50 años. Entonces uno tiene que elegir en base a ello, no en base a solamente elegir la carrera para sacarme buena nota o para tener un cartón, un título, no, sino que pensar que en base a esa carrera, ya sea como un fin o como un medio, vas a tener que desempeñarte más de 40 años
hasta incluso más si es que amas, si es que te gusta, más del tiempo en que te vas a jubilar. Y eso va a ser producto o resultado de tu decisión actual. Entonces creo que es muy importante cuidar el pensamiento, cuida bastante lo que quieres lograr, cuida bastante, no te autosabotees, porque recuerdo que una clase que justo fue uno de los beneficios de GEA, que poder asistir a conferencias, a pequeñas reuniones en la universidad, que un profesor, citando a su otro profesor español, decía, cuando uno se autosabotea, es como, o sea, ¿qué persona, mejor dicho, agarraría una piedra y tiraría esas piedras al techo de su casa? Como que no es lógico que el dueño de la casa tire piedras al techo de su casa. Entonces, haciendo un símil, es una analogía, lo decía. Es como cuando uno se autosabotea, es como tirarse pensamientos negativos hacia sí mismo. Entonces, no es nada lógico, no es nada producente para la salud. Entonces, no, eso no te va a ayudar en nada. Entonces, yo creo que uno, si tiene ese tipo de pensamientos, si es necesario una ayuda psicológica, vayan, o si no, si uno, bueno, uno puede gestionar sus emociones, entonces que cuide, ¿no? Que cuide y trate de alejar ese tipo de pensamientos, porque por algo suceden ese tipo de pensamientos. No es lo normal, pero si pasa eso, entonces uno tiene que buscar, de cierta manera, una ayuda, ¿no? Contarle a sus papás, un psicólogo o lo que fuese. Pero ya, eso va a quedar en decisión de cada persona. Muchas gracias, Anaís. Damos por finalizada la entrevista. La verdad es que bastante fructífero porque hemos aprendido muchísimo. Agradecemos nuevamente tu destacada participación en este día. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre Cuerpos Juris. Actualmente nos encontramos en muchas, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify y Twitter. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Agradecemos su atención, agradecemos la participación de nuestra excelente entrevistada y hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Gracias, Nadia. Gracias.